¿Cómo es que alguien se ofende tanto porque toquen con el pie una prenda de ropa con ciertos colores? ¿Por qué sentimos que necesitamos defender la cultura de nuestro país, a veces al grado de agredir a otros o arriesgar nuestra vida? ¿Cuál es el origen del nacionalismo y de dónde sacamos esa idea de que mi país es mejor que el tuyo? Las personas tenemos necesidad de saber quiénes somos, pero aunque pareciera que es un asunto individual, no tenemos más opción que definir nuestra identidad a partir de nuestras relaciones. ¿A quiénes nos parecemos y de quiénes nos distinguimos? ¿A qué grupo pertenecemos y quiénes no pertenecen a él? Los estados-nación que actualmente parecen tan naturales no han existido desde siempre. Al principio, la identidad se construía a partir de grupos muy pequeños, clanes unidos por vínculos familiares que competían y colaboraban entre ellos y se distinguían por su manera de vestir, por ejemplo. Los territorios de estos grupos no tenían fronteras exactas ni instituciones formales. A estas organizaciones con territorios y cultura comunes puede llamárseles naciones, pero aún no estados. Después surgen los reinos. Una clase dirigente con una organización jerárquica es capaz de gobernar a grupos más grandes y controlar territorios más extensos. Además, los reyes empiezan a redactar normas para facilitar la convivencia de grupos más diversos. Esto es posible gracias a que se empiezan a compartir creencias religiosas, lenguas y costumbres. Es el surgimiento del Estado. Ojo, Estado y nación no son lo mismo. Un Estado podría tener varias naciones, aunque a veces coincidan, como las ciudades-estado de la antigua Grecia. Cuando un reino conquista a otros y extiende sus territorios más allá de una cultura común, surgen los imperios. Ejemplo de estos ha habido en diferentes momentos de la historia, como el Imperio Romano o el Han en la antigüedad, o el español y el británico, el más grande de la historia, en tiempos más recientes. Finalmente, cuando los imperios caen y las naciones o territorios luchan por su independencia, surgen los estados nacionales que conocemos ahora. El Estado-nación actual se caracteriza por tener, además de una población, unas leyes propias y fronteras territoriales definidas. Se puede rastrear el origen de estas características a los tratados llamados la Paz de Westfalia, a la mitad del siglo XVII, con los que finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Cansados de tanta pelea, los estados firmantes se pusieron de acuerdo en dos conceptos centrales: la integridad territorial, o sea, el derecho de los estados de conservar su territorio, y la soberanía nacional, según la cual el poder reside en los ciudadanos y su derecho de gobernarse a sí mismos a través del Estado, ya sea este representado por reyes u otro tipo de gobernantes. Antes de este momento, los territorios y los pueblos eran patrimonio hereditario de los reyes. Por eso, muchos historiadores consideran la Paz de Westfalia el nacimiento del Estado-nación. Esta forma de organización se propagó por todo el mundo, pero no fue un proceso instantáneo. Tuvieron que pasar transformaciones sociales, económicas y políticas como la Revolución Liberal, la burguesa y la industrial, así como conflictos armados como la Revolución Francesa y las guerras de independencia americanas. Además de unas leyes y un territorio, el Estado-nación supone que la población comparte o pretende que comparta una cultura, un idioma y el mismo origen e incluso una religión común. Esto para mantener un sentimiento de unidad nacional, aunque en la realidad estos factores de unidad sean ilusorios, porque muchas veces en un Estado-nación coexisten diferentes identidades étnicas y culturales, como el caso de los pueblos indígenas Ainu en Japón, los Sami en Noruega o los cientos de naciones originarias en América Latina, que con frecuencia son ignoradas, discriminadas o de plano silenciadas. Para construir una identidad nacional, los estados se valen de símbolos, adoptan una bandera con colores a los que dotan de significado, componen un himno nacional que exalta ciertos valores y sobre todo generan un mito fundacional, una historia basada en hechos reales con héroes y mártires gracias a cuyos sacrificios se fundó la patria.
En este sentido, la identidad nacional no se diferencia mucho de una religión. Así, el nacionalismo nos da ese sentimiento de pertenencia que puede ser muy fuerte. Un amor por lo propio que lleva a algunos a dar la vida por la patria, o, en casos de fanatismo, a matar o matarse incluso por algo tan poco relevante como los eventos deportivos. ¿El nacionalismo es malo o es bueno? Algunos autores distinguen entre un nacionalismo etnocultural malo y un nacionalismo civil bueno. El primero es uno en el que se requiere pertenecer a la misma etnia y cultura para ser admitido, y las demás son discriminadas o destruidas, como en el caso extremo del nazismo y su intento de exterminar a judíos y romaníes. Mientras que el civil implica un reconocimiento libre y voluntario de las instituciones y cultura del país al que pertenecemos y en el cual pueden incluirse varias etnias y culturas, y se suele poner el ejemplo de Estados Unidos, en donde la ciudadanía no depende de tu origen etnocultural. Sin embargo, todos los estados-nación están construidos en torno a un grupo social dominante, y los demás tienen que adaptarse o desaparecer. En el caso de México, por ejemplo, se hablan 68 lenguas originarias, pero hace 200 años, 60 de cada 100 personas hablaba una de ellas, y hoy son solo 3 de cada 100, y muchas están desapareciendo. El problema del nacionalismo, por muy civil que sea, es que puede hacernos creer que nuestra nación es especial e incluso superior a las demás, y llevar a las poblaciones a enfrentarse en crueles conflictos en busca de la dominación. Por ejemplo, desde que existe, Estados Unidos ha lanzado más de 400 intervenciones militares en todo el mundo, inspirados en lo que se llama excepcionalismo estadounidense. Si el nacionalismo surgió hace apenas unos cuantos cientos de años, es de esperarse que en el futuro deje de existir. Pero, ¿qué lo sustituirá? Algunos piensan que lo que surgirá es un Estado mundial, que, siendo optimistas, podría ser benévolo si fuera democrático y justo. Nos convertiríamos en ciudadanos del mundo sin enfrentamientos por recursos o fronteras imaginarias. Pero lo más probable es que fuera nefasto si seguimos la tendencia actual de concentración del poder en unas cuantas manos, y podría llevar a un totalitarismo como nunca antes se ha visto en la historia. Peor aún sería la sociedad sin Estado que propone la extrema derecha. No habrá fronteras, solo límites de propiedad. No habrá bienes comunes ni espacios públicos, dicen sus mismos proponentes. Imaginan un mundo sin seguridad social ni asistencia pública, donde las empresas y corporaciones operarían sin regulaciones, libres para enriquecerse mientras despojan a la tierra y a las comunidades. Quien también imagina un mundo sin Estado, pero absolutamente distinto, es Yasnaya Aguilar, lingüista de la nación Mije. Ella propone que las asambleas comunitarias y asociaciones populares se apropien de las funciones que convencionalmente ha hecho el Estado. Así, imagina un futuro en el que existen una diversidad de sistemas políticos unidos en una confederación o alianzas libres de comunidades pequeñas y autogestivas, donde se llevan a cabo acuerdos para lograr la seguridad, la educación, la salud y la justicia. Para terminar, nos gustaría dejarte con el poema Alta Traición de José Emilio Pacheco, a ver en qué te hace pensar. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inacible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Curiosamente, ¿tú qué piensas acerca de los estados-nación? ¿Crees que dejarán de existir? ¿En qué se convertirán? Déjanos tus comentarios para empezar un saludable diálogo. Si el video te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal. Y si piensas que estos temas son importantes, apóyanos a través de Patreon o a través del botón Unirse.